El elefante cansado de ser pisado. Desde que era pequeño, Oriol veía cómo los pájaros se postraban sobre las espaldas de sus congéneres. Al principio le resultaba curioso, después incomprensible, y cuando creció lo suficiente y las aves empezaron a postrarse sobre él, esa situación le empezó a resultar intolerable. Oriol era el más joven de la manada de elefantes con la que vivía, mismos que estaban hartos de sus constantes quejas, por lo que su madre y parientes siempre le decían que no prestara atención a las aves, que simplemente tratara de seguir su vida, pero eso, lejos de apaciguar al muchacho, lo enfurecía aún más, pues le frustraba que todos se dejaran pisotear por esas avechuchas como si nada. Le enervaba saber que cualquier pajarraco podía andar sobre sus lomos como si estuviera en su casa, pasearse y después salir volando riéndose de los sumisos y tontos elefantes que no hacían nada. Entre más crecía se percataba que con mayor frecuencia se le posaban las aves. Lo malo era que prácticamente nunca se daba cuenta, salvo cuando las atrapaba al querer pararse sobre él o cuando ya solamente las veía salir volando de sus espaldas. En el primero de los casos se echaba al suelo para revolcarse y espantar a los aprovechados, pero en el segundo de los casos no le quedaba más que tragarse su rabia. Cansado de que todo el tiempo lo quisieran pisar, se propuso hacer él quien pisara a los demás. Aunque claro, el sigilo de una ave no se compara al de un elefante, y en cuanto se acercaba para satisfacer su sed de venganza, salían volando burlándose del joven y frustrado paquidermo. Mientras que sus parientes seguían viviendo plácidos de la vida, la inconformidad de Oriol no hacía más que aumentar. Él solo quería dejar de ser aquel sobre el cual los demás intentaran pasar por encima, por lo que empezó a buscar a alguien con quien desquitarse. Pero todos los animales corrían al verlo acercarse a toda velocidad. No fue hasta que unos simios que no solo huyeron de Oriol, sino que lo empezaron a apedrear, que el elefante se calmó por un rato. Su gruesa piel impidió que las rocas lo lastimaran, pero eso no implicaba que no le hubiera dolido. El enojo dio paso a una profunda tristeza. Ya no soportaba que todos intentaran pararse encima de él y que a los que eran como él ni siquiera les importara. Su mamá lo vio cabizbajo y se acercó a consolarlo. Él le explicó cómo se sentía y lo que le había pasado cuando por primera vez intentó intercambiar los papeles de esta situación. La madura elefante lo escuchó con comprensión y solo habló cuando su hijo le hizo la siguiente pregunta. «Explícame, mamá, ¿por qué ustedes no están cansados? ¿Por qué no hacen nada al respecto?» «Muy sencillo, hijo. Porque no lo necesitamos. Nosotros somos grandes y majestuosos. Pisar a alguien no nos va a hacer ningún bien. No nos va a hacer parecer más grandes, porque ya lo somos. Entiéndelo, mi elefantito, que en este mundo solo las personas diminutas, miserables e insignificantes necesitan pisar a los demás para sentirse grandes. Y ahora mismo te sientes tan mal porque cuando alguien majestuoso empieza a actuar como ellos, lo único que gana es terminar sintiéndose igual de insignificante e infeliz». A partir de ese momento, Oriol aprendió a disfrutar de su grandeza, pues ni los intentos de los otros por pasarle por encima lo harían menos, ni querer pisar a los demás lo harían más. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Voy a compartir algo muy personal, y es que rara vez hablo de mi vida privada e historia personal. Quienes son fieles seguidores por ahí habrán escuchado algo de cómo ha sido mi vida. Pero en este caso creo importante señalar que mucho tiempo viví como Oriol, a la defensiva y dispuesto a atacar o a humillar a cualquier persona. Por eso cuando veo a alguien así, los comprendo y lejos de sentir rabia hacia ellos, siento mucha lástima, porque sé muy bien que alguien que actúa así es porque tiene mucho dolor y no entiende que tratando de menospreciar a los demás solo se hunde a sí mismo en ese pozo. Muchas de las reflexiones que les doy en este canal no solo son cosas que he aprendido por mi preparación académica o en el consultorio, sino porque la vida también me ha enseñado, y hasta que aprendí de corazón las bellas palabras que en este caso menciona la mamá elefante, pude tener paz interna, y eso a su vez me hace querer ser una persona que trata de comprender y respetar a los demás. Por eso te invito a que reflexiones, ¿cómo te comportas hacia los otros? ¿Cómo percibes las acciones de los demás? Y lo más importante, ¿cómo te sientes de verdad? Solo recuerda que tú vales mucho por quien eres y no por estar encima o debajo de absolutamente nadie.
Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.